Todo un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Vamos a trabajar esta capacitación. Excelente, qué gusto tenerles, estar compartiendo este espacio de aprendizaje, este espacio de encuentro de personas que evidentemente quieren lo mejor para su futuro y para la familia. Vamos a trabajar el tema de tasación inmobiliaria. Sí, comenzamos ya, de hecho, tasación, concepto de tasación. Estamos colocando aquí el concepto de tasación que está plasmado en el Reglamento Nacional de Tasaciones. Todo lo que son los conceptos son prácticamente comunes en los diferentes países, ¿correcto? Hay en algunos lugares donde hay un desarrollo, digamos, más intenso de todas las metodologías y hay otros lugares en los que hay digamos, hay otros lugares, otros países en los que se da, de hecho, se ha desarrollado el tema de tasaciones de un modo más libre. En nuestro país, en Perú, de hecho que hay una libertad de desarrollo en cuanto a las metodologías para lograr, para trabajar las tasaciones. Miren, tasación es todo, es el procedimiento a través del cual el perito tasador, el perito de vivienda, ¿no? Inspecciona, estudia, analiza las cualidades eh, y características de un bien en determinada fecha para fijar el valor razonable de acuerdo a las normas del presente reglamento. Ese es el concepto principal. Por supuesto, el reglamento señala la tasación fuera retrospectiva. Esto debe ser consignado en el documento, en el informe técnico de tasación. Ok, mírenme, inspecciona. Inspeccionar implica, por supuesto, inspeccionar implica visitar el inmueble, ¿sí? Visitar el inmueble. Sin embargo, yo digo acá, afirmo lo siguiente: inspeccionar no solamente el inmueble, sino también el entorno, cómo es la zona, cómo es el barrio, ¿no es cierto? Inspeccionar y conocer sobre todo cómo es el mercado inmobiliario de la zona. Me encargan tasar una casa, por ejemplo, en el barrio en Hunter, en Arequipa. Entonces, efectivamente, yo tengo que inspeccionar el inmueble, es decir, visitar el inmueble, pero no solamente el inmueble. Tengo que visitar también la zona y tomar conocimiento de cómo es el mercado de casas en esa zona. Para poder tasar un inmueble, no solamente tengo que conocer el inmueble, sino también debo conocer el entorno, el barrio, la urbanización, la zona y además cómo es el mercado inmobiliario en la zona, ¿no? Tengo que tomar conocimiento de cómo es el inmueble, estudiarlo y analizarlo a profundidad, inspeccionarlo a profundidad, pero también conocer, inspeccionar el entorno, el barrio, la urbanización, el distrito, la ciudad, ¿correcto? Y a partir de eso podré, ¿no? Podré tomar, por ejemplo, ¿no? Las ofertas de bienes sustitutos. También el análisis de mercado comparativo, ¿no? El estudio de mercado o análisis de mercado comparativo. Pero hay algo adicional. Tenemos que estudiar y analizar, ¿no? El inmueble sí, pero además tenemos que estudiar y analizar los documentos del inmueble, el PU, sobre todo el PU, sobre todo el PU. El PU, por cierto, para quienes no lo saben, es un formato que viene dentro de la cartilla del impuesto predial. También
la inscripción en registros públicos, el certificado literal o como suele denominarse la copia literal. Si tuviera también el CRI, va a ser necesario que lo estudie a profundidad. Hay que mirar que no tenga cargas. Hay que mirar y hay que analizar si tiene cargas, hay que señalarlo en el informe técnico de tasación. Hay que revisar con exactitud qué cargas y gravámenes tiene para poder informarlo, poder consignarlo en el informe técnico de tasación. Eso es indispensable, ¿correcto? Por supuesto, pagos a la municipalidad. Lo que es necesario es conocer el inmueble, analizarlo, conocer también y revisar a profundidad la documentación, pero no es indispensable, ojo, no es indispensable saber si está al día o no en los pagos de los impuestos predial, de los arbitrios. No es indispensable, ¿correcto? El informe técnico de tasación, digamos que no abarca esos aspectos. Lo que sí es necesario, ¿correcto? Es que el agente inmobiliario o la agente inmobiliaria indague sobre si está al día en los pagos con la municipalidad, si no tiene cobros con la energía eléctrica, salud, todos eso sí es necesario que, todo eso sí, no es necesario que quien lo debe realizar es el agente o la agente inmobiliaria que está. Pero acá hay otro documento que es sumamente importante, sobre todo cuando estamos tasando un inmueble que incluye todo un terreno. El certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿correcto? Eso es indispensable cuando se está tasando un terreno o un inmueble que incluye el 100% de un terreno, pues ahí es indispensable conocer el certificado, estudiar y analizar a profundidad ese certificado. Bien, al momento de hacer la inspección, en ese momento se va a inspeccionar, al momento de hacer la inspección ocular, se va a verificar el estado de conservación del inmueble. Y por supuesto, eso deberá consignarse en el informe, ¿no? Y se deberá señalar si es que, por ejemplo, ¿no? Si es que el estado de conservación fuera malo o muy malo, deberá consignarse. Evidentemente, si es muy malo, lo que cabe es demoler, ¿correcto? ¿Es posible eso? Por supuesto que es posible. Si fuera malo, quiere decir que la estructura puede salvarse, ¿correcto? Pero habría que hacer una remodelación y, por supuesto, seguramente un reforzamiento. También podría ser que el estado de conservación fuera regular y que, por ejemplo, tuviera tuberías pues de fierro, ¿no? Como solían ponerse hasta los años 70, los años 60, ¿no? Y habrá que consignar ese tipo de, ¿no? Específicamente en el informe técnico habrá que consignar ese tipo de información, ¿correcto? ¿No? Si por casualidad se tratase de un terreno rústico o semirrústico, habrá que solicitar, ¿no? Aparte de la copia literal, aparte del PR, predio rural, habrá que solicitar también el certificado de zonificación y vías para evaluar su potencialidad inmobiliaria, ¿correcto? Quiero señalar, por cierto, que como esta definición de tasación, este concepto, fue dado en junio del 2020, se aceptaba, ¿correcto? Se aceptaba, y se sigue aceptando, por cierto, que la inspección ocular pueda ser física o pueda ser virtual, ¿correcto? Puede ser física o puede ser virtual. Como bien lo he señalado, hay que verificar, ¿no? Si es que el inmueble tiene cargas o gravámenes. Pueden ser cargas técnicas y esto se hace a partir del estudio del certificado o copia literal o también del CRI.
Y por supuesto, si es que hubiera alguna hipoteca o algún embargo, algún tipo de gravamen, alguna carga técnica o carga legal, usufructo vitalicio, una carga técnica por incumplimiento de parámetros urbanísticos, todo eso es indispensable que lo estudiemos y analicemos a cabalidad. ¿Por qué razón? Porque esa información debemos consignarla en el informe técnico de la tasación, ¿no? Evidentemente, yo como tasador debo decir, ok, voy a estudiar este predio, voy a analizarlo y por supuesto que si tiene una hipoteca no levantada, ok, deberé colocarlo en el informe técnico. ¿Va a influir en el precio? No, no va a influir en el precio. Sin embargo, debo consignarlo y debo informárselo para que quien recibe la tasación lo sepa, tenga conocimiento y de repente, si es el comprador, por ejemplo, le va a servir como herramienta para la negociación. Y si fuera el propietario, bueno, ya sabe a qué atenerse y dirá, ah, ok, para que yo le pueda sacar un mejor precio, voy a tener que levantar esta hipoteca o ver cómo negocio al respecto. Como yo bien señalo, no solamente es visitar, inspeccionar, ¿no? el inmueble, también tengo que conocer el entorno, ¿correcto? Y parte del entorno es, si por ejemplo estoy tasando un departamento, parte del entorno es tomar conocimiento con, ¿no? Contactarme de repente con algún otro propietario del edificio y preguntarle cómo van las cosas en el edificio. Así de simple, ¿correcto? Bien, ya sabemos el concepto. Vamos a ver este concepto analizando esta definición. Por ejemplo, perito tasador, ¿sí? El perito tasador o perito de vivienda, ¿no? Este concepto ya sabemos que es un profesional vinculado al área, ¿no? Perito tasador, perito de vivienda es el que trabaja en el ministerio. El perito tasador es profesionales de la arquitectura, de las ingenierías y por supuesto también he visto que incursionan economistas, profesionales del derecho, profesionales de la administración de empresas que que se han capacitado en todos en todas estas metodologías en todas estas metodologías de las tasaciones de inmuebles, ¿correcto? Bien, la inspección ocular hemos hablado en detalle de qué se trata esto, ¿correcto? Y además, cada tasación debe ser estudiada especialmente. Cada tasación tiene sus propias particularidades, ¿correcto? Y por supuesto requiere un estudio de mercado, un conocimiento del mercado y los cálculos necesarios. No, por supuesto, el estudio y el análisis de la documentación. De hecho, que en esta definición, los puntos relevantes, quién realiza el estudio, quién realiza la tasación, ¿no? La inspección ocular es sumamente importante porque allí justamente vamos a poder verificar las características y cualidades del inmueble, ¿correcto? Cada tasación va a ser estudiada especialmente y el estudio de mercado es algo indispensable con sus cálculos necesarios. El perito tasador, profesionales colegiados, hábiles en el Colegio de Ingenieros del Perú o Colegio de Arquitectos del Perú, con las calificaciones, capacitaciones, la acreditación correspondiente, la certificación y autorización. El perito de vivienda, quien trabaja en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Eh, el perito tasador, quien realiza la tasación, debe conocer de calidad de materiales a lo largo incluso de la historia y verificar si ese tipo, por ejemplo, de pisos, ese tipo de acabados era el que se utilizaba
en la década de los 80, ¿no? Ahí, por ejemplo, era el gobierno, el segundo gobierno del arquitecto Belaúnde Terry. Justo por esas épocas yo terminaba eh, mis estudios en la uni de ingeniería, ¿no? Y justo comenzaba a trabajar. Entonces, manejo yo todo lo que son materiales desde esa época. Desde antes también un poco porque uno conoce de historia de la arquitectura y de historia de los acabados en la construcción. Bien, la inspección del inmueble puede ser física o virtual y se debe verificar las características estudiadas, ¿no? La verificación del estado de conservación y, por supuesto, lo que comentaba, el conocimiento del entorno, del mercado inmobiliario, de las vías de acceso, de las pistas, veredas, de los servicios públicos. Y aquí vemos justamente lo que veníamos conversando, ¿no? Se requiere estudiar y analizar, según sea el caso, los siguientes documentos. Aquí está justamente lo que habíamos comentado, ¿no? La copia literal o testimonio de compra y venta o acta de posesión, según sea el caso, pero es este documento de la propiedad que es fundamental. Y por supuesto, el formulario PU del impuesto predial. Esto es básico que lo analicemos. En el PU hay una información, no se imaginan cuán rica es la información. Tú me das el PU y yo podría decirte cómo es ese inmueble, o por lo menos cómo está declarado ante la municipalidad ese inmueble. Te puedo decir qué tipo de muros y columnas tiene, cuál es la antigüedad, cuál es el material estructural predominante, cuál es el estado de conservación. Podría decirte qué tipo de techos tiene, qué tipo de pisos, qué tipo de puertas y ventanas, qué tipo de baños, de revestimientos, qué tipo de instalaciones sanitarias y eléctricas tiene. Todo eso podría decirte a partir del PU. El PU es un documento sumamente importante. Me está diciendo cosas, me está brindando información. Ahora, puede ser verídica, sí. Puede ser una información pasada también, porque de repente me dice cómo fue el inmueble hace 10 años y de repente después le pusieron, no tenía ya cemento pulido, sino que le pusieron porcelanato. Ok, pero ya sé cómo era o cómo está declarado. Al momento de hacer la inspección ocular, verificaré si lo que dice el PU es una hojita, esto está, forma parte de la cartilla del impuesto predial que nos llega todos los años, ¿no? Todos los años nos llega para poder calcular el pago de los impuestos, del impuesto predial y de los arbitrios. PU es predio urbano, donde está, no te imaginas toda la información. Por ejemplo, cuál es el piso, cuál es el nivel, ¿no? Sótano, bienes comunes, antigüedad, categorías, toda esa información, ¿correcto? No se imaginan estas letritas, estas letras, ¿correcto? Me están diciendo qué tipo de muros y columnas tiene, qué tipo de techos, qué tipo de pisos, qué tipo de puertas y ventanas, qué tipo de revestimientos, qué tipo de baños y qué tipo de instalaciones eléctricas y sanitarias tiene. Esas letritas que están acá me dicen todo eso. Me están diciendo también si el predio es eh, casa o departamento, o si es un local comercial, o es una oficina, o de repente es un colegio, etcétera, etcétera. Me está diciendo también cuál es el material estructural predominante. ¿Es de concreto? ¿Es de ladrillo? ¿Es de adobe? ¿Es de tapial? ¿Es de madera? ¿Es de drywall? También me dice cuál es el estado de conservación. Si es tiene muy buen estado de conservación, un estado de conservación regular, malo o muy malo. Y además me está indicando cuál es el porcentaje de depreciación. Por supuesto, es información que vamos a verificar al momento de hacer la inspección ocular. Porque de repente el PU me dice que el piso es de cemento pulido y yo voy y verifico que tiene porcelanato.
¿correcto? Ah, quiere decir que antes declararon que tenía piso de cemento pulido, pero, y ahí le preguntan, ¿no? ¿Cuándo le pusieron porcelanato? Ingeniero, ¿cómo sabe? Ah, es que, ¿no es cierto? Yo vi que hace algunos años tenía piso de cemento pulido. Ah, sí, ingeniero, hace 3 años tenía piso de cemento pulido, pero le compramos un porcelanato y hemos colocado, ¿correcto? Listo. Entonces, el estudio y análisis de los documentos de propiedad y el formulario PU es sumamente importante. Por otro lado, en el caso de terreno, sobre todo, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios es fundamental. Ahora bien, si fuera un terreno urbano, si fuera terreno rústico, se requiere, correcto, se requiere el certificado de zonificación y vías, que es algo parecido al de parámetros, pero no para terreno urbano, sino para terreno rústico. Ahora vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos a ver qué cosa es esto del estudio del mercado, ¿sí? ¿Qué cosa es esto de estudio de mercado? A ver, evidentemente, estudio del mercado inmobiliario. Paso uno, conocimiento del mercado. ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué se está ofertando? ¿Qué se está demandando? A ver, Lima, por ejemplo, Lima, ¿qué es lo que más se está ofertando? Por ejemplo, en distritos como Lince, Jesús María, San Miguel, ¿qué es lo que más se está ofertando? Y mucho en Magdalena, en Miraflores, San Isidro, aparte de departamentos, que en Miraflores ya no se oferta tanto departamento. Hay que conocer el mercado y cuál es la dinámica inmobiliaria, qué se oferta, qué se demanda, qué se está. Y miren qué diversidad de productos, ¿no? En, en el país, en Lima y en todo el país. Tienes que conocer. Por cierto, de hecho, cuál es la potencialidad del inmueble en el que influye, por supuesto, la ubicación, el entorno, los servicios, es decir, todo esto influye. De hecho, que la recopilación, ¿sí? La recopilación de ofertas de bienes sustitutos. Es decir, miren, ve, yo quiero tasar un terreno eriazo. Ahí está lo que me pasó hace diciembre del año pasado. Me encargaron tasar un terreno rústico, eriazo, en el distrito de Pocusana, ¿sí? 11.8 hectáreas, casi 12 hectáreas. Ok, lo que tuve que hacer es recopilar información de bienes sustitutos. ¿Qué se está ofertando desde Punta Negra, San Bartolo, Pocusana mismo, Chilca, todo ese sector? ¿Por qué? Porque y además era un terreno, sacamos el certificado de zonificación y vías, ¿no? Tramitamos el certificado de zonificación y vías con el objetivo de tasarlo. Entonces allí vimos cuál era el uso compatible, cuál era la zonificación, cuáles eran las vías que estaban planificadas, que iban a atravesar ese terreno, porque era un terreno de 2 hectáreas, 12 hectáreas. Entonces, los bienes sustitutos eran terrenos de uso industrial que se estén vendiendo en esos distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, todo ese sector. ¿Por qué? Porque es un sector que tiene un desarrollo industrial interesante, ¿correcto? Bien, evaluación de ofertas sobrevaluadas y subvaluadas. Miren, ve, en el mercado inmobiliario, ¿no? Por ahí surge una oferta que dice, te vendo departamento en Lince, 60 metros cuadrados, 25 años de antigüedad, te lo vendo en $150,000. Madre, esa es la oferta, contra sobrevaluada. Hay otras que están de repente igual, por ahí también surge, te vendo departamento en Lince, 60 metros cuadrados, puede ser, $50,000. ¿Podrá ser? Sí, pues porque hay gente que quiere salir ya, ya
de ese inmueble. Esa es una oferta subvaluada y probablemente no nos va a servir ni la sobrevaluada ni la subvaluada. ¿Correcto? ¿Y cómo evaluamos eso? Bueno, hay metodologías para ello. ¿Ok? Definir el precio promedio ofertado. Veo cuáles son las ofertas de bienes sustitutos y obtengo el promedio. Por supuesto que previamente puedo haberle afectado, ¿no? Puedo haberle colocado los denominados ajustes y factores de homologación. Es algo que se puede hacer, por supuesto. Y de hecho que la muestra mínima es de 5 bienes sustitutos. El reglamento señalaba hasta hace un tiempo 3, pero valgan verdades, yo prefiero trabajar con una, incluso en algunos casos, si el mercado lo permite, trabajo con muestras mayores, ¿correcto? Bien, ahora bien, hay diversos tipos de tasación, ¿sí? Y por supuesto su objetivo es específico. Por ejemplo, ¿no? La tasación reglamentaria es la que figura en el PU. Esta de aquí es una tasación reglamentaria. Sí, esta es una tasación reglamentaria. Claro, acá yo tengo, por ejemplo, un departamento, ¿no? Y la tasación reglamentaria es, aquí está bajito, miren, está tasado en 168.916 soles. Y ustedes me dirán, ingeniero, no, pues cómo ese departamento va a tasarse en 168.000 soles, si está en Surco, tiene, aquí veo que tiene 128 metros cuadrados de área. ¿Cómo puede ser posible que esté tasado así? Claro, pues, evidentemente, esa es la tasación reglamentaria que permite el cálculo del impuesto predial. ¿Qué pasaría si la tasación fuera, en este caso de estar como $300.000? ¿Qué pasaría con el impuesto predial? Si realmente fuera 1 millón de soles, ¿qué pasaría con el cálculo del impuesto predial y también de los arbitrios? Subiría efectivamente, David, y se arma una marcha más grande que la de noviembre del año 2020. Uf, claro, subiría cualquier cantidad y te apuesto que la gran mayoría de personas saldría a marchar en contra de esa alza del impuesto predial. Claro, subiría cualquier cantidad. Ahora bien, yo quiero señalar que el impuesto predial en nuestro país es relativamente más barato que el de Chile, que el del Ecuador, que el de España, que el de Colombia. En Perú se paga un impuesto predial mucho más bajo. Esa es la realidad. Justamente porque las tasaciones reglamentarias no están muy por debajo del valor comercial. Pero esa es lo que está señalado y justamente la metodología para hacer la tasación reglamentaria es muy, pero muy estricta y se utilizan los aranceles de terreno y los valores oficiales, ¿correcto? La tasación comercial es para definir el precio de venta o compra, ¿no? Claro, se define esto es a partir de la oferta y la demanda. Bien, la tasación bancaria es la que solicita la entidad financiera para definir eh, cuál va a ser, digamos, para definir con exactitud cuánto le voy a prestar a mi cliente, ¿correcto? Es un negocio, yo voy a prestarle dinero y quiero saber cuál es la tasa como entidad financiera, banco, mutual, cooperativa, la que fuera, ¿no? Claro, una tasación bancaria. Definitivamente es menor que la comercial. ¿Por qué? Porque el banco tiene que resguardar sus intereses. Nunca pierde el banco. La banca y las entidades financieras, por lo general, nunca pierden. ¿Por qué? Porque se resguardan las espaldas. Es un departamento que está tasado comercialmente en $180.000. La tasación comercial probablemente va a estar en 140 o 150
y finalmente te prestan 100.000. Eso es lo que pasa. Claro, va a ser entregada ese inmueble va a ser entregado en garantía y claro, el banco se pone en el caso que tú como prestatario no puedas cumplir con tus obligaciones de devolver el préstamo, entonces yo me cuido como banco y claro, no vaya a ser que tenga que, eh, que rematar y para rematar voy a incurrir en gastos notariales, registrales, de abogados, etcétera, ¿no? Y también de martillero. Bien, y finalmente la judicial. La ordena un juez o una jueza en diversos tipos de juicios, ¿no? De litigios, ¿no? En el ámbito civil, por ejemplo, en un divorcio, temas de herencia, en el ámbito de lo penal, en cuestiones de embargo, medidas cautelares, o a veces también en comercial, derecho comercial, cuando hay, por ejemplo, temas relacionados con seguros, etcétera, ¿no? Correcto, va por ahí el tema. ¿Correcto? Bien, la tasación reglamentaria, objetivo, ya lo habíamos dicho, el cálculo del impuesto predial. Por otro lado, eh, la metodología está especificada, está normada por el Reglamento Nacional de Tasación. Se utilizan los valores que define el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El valor del predio, por supuesto, está muy, pero muy por debajo del valor comercial. Esa es la realidad. Y finalmente, la gran mayoría, por supuesto, dirá definitivamente, enhorabuena que es así, porque así pagamos menos impuestos, ¿correcto? Veamos justamente, ¿no? Cómo es el cálculo de esta, ¿no? De esta tasación eh, del valor reglamentario. Se va a sumar el valor del terreno, más el valor del inmueble, más el valor de las obras complementarias y el valor de las instalaciones fijas y permanentes. El valor del terreno se calcula a el área por el arancel. Y los aranceles son bajísimos. Pero previamente hay que verificar si tenemos un terreno alargado o es un terreno proporcional. El valor de la edificación, cuál es el área techada y cuáles son las características de los muros, de los techos, de los pisos, de las puertas y ventanas, de el revestimiento de paredes, de los baños y cuáles son las características de las instalaciones eléctricas y sanitarias. A partir de esas categorías o características se va a calcular el valor de la edificación. Es laborioso, sí, pero es lo que corresponde hacer, ¿correcto? El valor de las obras complementarias, por ejemplo, un cerco frontal, obras complementarias e instalaciones fijas, un cerco frontal, una cisterna, un tanque elevado, de repente un estacionamiento, ¿no? En una casa, por ejemplo, todo el estacionamiento, toda la parte de que tiene piso de concreto para estacionar los autos, eso es también una obra complementaria. ¿Por qué? Porque no es área techada, pero complementa el funcionamiento de la edificación. ¿Ok? En la tasación bancaria, el objetivo ya lo habíamos visto, otorgamiento del préstamo. Es menor que la comercial porque la entidad financiera va a restar los gastos en los que incurre en caso que quien tomó el préstamo no cumpla con su devolución, ¿correcto? Bien, entonces está de hecho por lo menos un 10% debajo del valor. Entonces, aquí la tasación judicial, como ya lo he comentado, el objetivo es determinar el valor del predio que es materia del la ordena el juez o la jueza en lo civil, en lo penal, etcétera. Sucesiones intestadas, divorcios, separaciones, embargos, medidas cautelares y otras, ¿correcto? La tasación comercial. Aquí vemos el detalle. Determinar el valor al cual debe ser ofertado un inmueble que quiere ser vendido o probablemente comprado.
El valor se determina a partir de lo que define el mercado, la oferta y la demanda. Debemos conocer la dinámica inmobiliaria de esas y de ese predio. Bien, miren, bien, para la tasación comercial hay varias metodologías, ¿sí? Hay métodos directos y métodos indirectos. Los dos primeros, método de costos de reposición y el método de mercado con homologación, son métodos directos. ¿Por qué? Porque hallamos el valor del predio directamente, ¿sí? Directamente. En cambio, eh, hay métodos indirectos como el residual y el de capitalización, ¿sí? Ambos son indirectos. Eh, el residual es bien interesante porque eh, nos permite calcular el valor, por ejemplo, de un terreno en el cual se va a desarrollar un proyecto inmobiliario. No sé el valor del terreno, pero lo que sí podría saber es, de acuerdo al certificado de parámetros o de zonificación y vías, qué proyecto inmobiliario habría y cuánto podría vender, cuál podría ser, ¿no?, el ingreso potencial esperado. Y además, aparte calculo cuál es la inversión requerida para poner en el mercado eso que quiero vender. Pero no conozco el valor del terreno. Ok, no lo tomes en cuenta. Pero tome en cuenta todo el resto. La demolición de lo que exista, toma en cuenta el desarrollo del proyecto, la ejecución del proyecto, los trámites de licencia, todo eso, el marketing para vender, todo eso toma en cuenta, incluso la utilidad, la renta, todo eso toma en cuenta, y a partir de el residuo entre el ingreso potencial esperado menos la inversión realizada, de ese residuo se va a poder calcular el valor del terreno. Ese es un método indirecto. ¿Qué método utilizar para una tasación comercial? Ingeniero, y si tengo yo un departamento en Lince, ¿cómo lo taso? Si tengo una casa que me han construido, he construido dos departamentos en la parte del fondo. Hay una casa construida en el 85 y ha sido remodelada. Actualmente el segundo piso tiene un departamento y un cuarto. Bien, todo ello puede, digamos, adecuarse, adaptarse. Si yo tengo un terreno urbano, pues lo más lógico va a ser que le aplique el método de mercado y el método residual. A todos se les puede aplicar el método de costos de reposición, a todos, pero va a ser mejor aplicar para un terreno urbano el método de mercado y el método residual. Si es un terreno de expansión urbana, mercado y residual. De hecho, ¿correcto? Terreno agrícola, método de mercado y método de capitalización. ¿Por qué? Porque los terrenos urbanos, agrícolas, se alquilan, ¿sí? Y como generan una renta, es interesante aplicarle el método de capitalización. Una casa le aplico el costo de reposición y método de mercado. Sería lo más conveniente, ¿correcto? Y si tengo departamentos, también lo puedo trabajar conjuntamente. Un departamento, método de costos de reposición, sí. Método de mercado, sí. Si el departamento se alquilase, ¿correcto? Si el departamento se alquilase, método de capitalización también sería conveniente. Local, comercial, estacionamiento, sí. Ahí está, miren. Método de mercado. El método de mercado para una cochera, a cómo se están vendiendo las cocheras en las zonas circundantes, fundamentalmente, y comparar. El método de reposición es como el método reglamentario, ¿sí? En caso de que hubiera un desastre, ¿no? Y por ejemplo viene un aluvión y se lleva el predio que que yo quiero tasar, ¿cuánto me costaría reponerlo en un terreno similar donde estaba construido y construirlo nuevamente tal cual estaba, con los mismos materiales e incluso con la misma antigüedad y el mismo estado de conservación?
Ese es el método de costos de reposición. ¿Correcto? Aires. Cuando uno vende los aires, ¿sí? Imagínate, un caso específico. Yo tengo mi casa de 2 pisos, ¿no? Ubicada, por ejemplo, en Surquillo, ¿correcto? En Lima, o puede estar ubicada en Arequipa, Huánuco, donde fuera, ¿correcto? Tengo mi casa de 2 pisos y tengo los aires sin construir. Y digo, voy a vender los aires. ¿Por qué? Porque requiero capital, tengo un apuro, quiero vender los aires. Bien, hay varios factores a considerar. En principio, quiero señalar que si estás vendiendo los aires, ojo, también estás vendiendo parte de tu terreno, ¿sí? Estás vendiendo parte de tu terreno. Aparte de ello, debes definir con claridad qué son los aires. ¿Por qué? ¿Por qué, ingeniero? Pero los aires están ahí arriba. Ok, sí, pues, pero tú estás vendiendo, tienes primer y segundo piso, esa es tu casa, estás vendiendo solamente los aires del tercer piso y los del cuarto se los estás vendiendo también. Tienes que precisar qué es lo que vas a vender. Porque de repente en ese terreno donde está tu casa, te permiten construir un edificio de 4 pisos. Y si le vendes los aires, dices, bueno, pues dame $20,000, ¿no? Que es lo que yo necesito. Y digo, ya, te lo vendo en $20,000. Y de repente, quien lo compra dice, acá te doy $20,000. ¿Por qué? Porque es una ganga, así, ¿no? Es una ganga, te doy los $20,000 y quien está comprándolo, de repente dice, bacán, voy a hacer un departamento en el tercer piso y otro más en el cuarto piso. Y después tú le dices, pero un momentito, yo te vendí los aires nada más del tercero. Un momentito, tú me vendiste los aires y no me especificaste. Entonces, hay que especificar qué es lo que se está vendiendo cuando vendes aires, ¿sí? Con mucha precisión para que no surjan controversias posteriores. ¿Qué sucede? Si yo vendo, tengo primer piso y segundo piso, y le vendo los aires, tercero y cuarto, a otra persona, le estoy vendiendo realmente, le estoy vendiendo la mitad del terreno. Eso es lo que le estoy vendiendo. Y además, le estoy vendiendo lo que pueda ser construido en esos aires. Entonces, hay que tener realmente mucho, mucho cuidado cuando se vende aires. Bueno, creo que he dado luces en relación a qué metodología utilizar cuando tenemos diversos tipos de inmueble, ¿correcto? Bien, el método de costos de reposición. Se va a sumar el valor del terreno, más el valor de lo edificado, más el valor de las obras complementarias y de las instalaciones fijas y permanentes. Es decir, se suma el cuánto nos costaría reponer lo que allí figura, ¿correcto? Sí. Bien, el método de mercado. Veamos cómo es el método de mercado. Se determina a partir del estudio de la oferta y demanda. Debemos conocer la dinámica inmobiliaria de la zona referida a ese tipo de inmueble. Se recopila información de ofertas de bienes sustitutos. Yo quiero tasar un terreno en Caraballo que tiene 12 metros o 15 metros de frente por 40 de lado. Entonces yo tengo que recopilar información de terrenos que tengan 13 o más metros de frente por 13 por 25, 13 por 30 o 14 por 40, ¿no? Terrenos sustitutos que puedan sustituir al que yo quiero tasar. ¿Por qué podrían sustituir? Porque si yo o una persona X fuera inversionista, dice, te quiero comprar tu terreno. Sí, pero no lo tengo tasado. ¿Sabes qué? Si tú no sabes cuál es el precio, yo podría comprar ese otro o ese otro o ese otro. Porque a mí lo que me interesa son terrenos de este tipo. Esos son los bienes sustitutos, que son similares y que se encuentran en una zona muy similar al que yo quiero tasar, a la zona donde se encuentra el que yo quiero tasar. Se evalúa y se realizan o no los ajustes, ¿no? Y se aplica o no los denominados factores de homologación. Se determina el promedio
También es conveniente determinar la desviación estándar y el coeficiente de variación y se define, por último, el valor promedio y ese valor se multiplica por el área. Ese es el método de mercado, ¿correcto? Ese es el método de mercado. El método residual está aquí explicado. Se aplica para inmuebles que tienen una potencialidad, terrenos urbanos o terrenos de expansión urbana, terrenos rústicos de expansión urbana. A partir del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios o del certificado de zonificación de vías, se bosqueja un programa arquitectónico, un programa urbanístico. Se determinan cuáles serían los bienes comercializables. ¿A qué me refiero? A partir del certificado yo podría calcular, a partir del certificado de parámetros, diría yo, sobre este terreno yo podría construir un edificio y en este edificio habría 1.600 metros cuadrados de departamentos para venta. 1.600, wow. Ok, o sea que 1.600 podría vender. Caramba. Y también podría vender 20 estacionamientos. Y también podría vender, todos los bienes comercializables los voy a calcular, ¿correcto? Eso es el método residual. El tercer paso para el cálculo del método residual. Determino los bienes comercializables. Y como yo sé, ¿no? He hecho un estudio de mercado, un análisis comparativo de mercado, ¿no? Y sé que los departamentos en la zona se venden a $2.000. Caramba, 1.600 por 2.000, 3.200.000. Y sé que hay 20 estacionamientos que se venden cada uno a $15.000, 20 por 15, 300.000. 3.200 más 300. Quiere decir que yo voy a tener un ingreso potencial esperado cuando venda todos los departamentos y todos los estacionamientos, voy a tener 3,5 millones de ingreso potencial esperado. Se calcula la inversión requerida. Caramba. Si yo quiero vender esos 1.600 metros cuadrados de departamentos y quiero vender esos 20 estacionamientos, entonces, caramba, debo eh, invertir, no sé, pues, 1.500.000, $2 millones. Ok, quiere decir que yo tendría un ingreso potencial esperado de 3,5 millones y lo que requiero invertir son 2 millones. La diferencia es 1,5 millones. A partir de ese 1,5 millones, que es el residuo, la diferencia, voy a calcular cuánto podría pagar por el terreno. Pero, ingeniero, ¿por qué no paga 1,5 millones? No, nada que ver. Porque lo que yo pague, lo que yo invierta en el terreno, invierto y pago, imagínense que invierto 1 millón en el terreno, tengo que pagar como $30,000 de impuesto de alcabala. Tengo además que tener una rentabilidad, porque yo estoy invirtiendo, tengo que tener una ganancia de esa inversión que estoy haciendo. Y claro, hay una inversión específica. Y además de ello, si tengo un ingreso, una renta, también tengo que pagar impuestos a la renta. Claro, entonces es por ello que a partir del residuo es que voy a calcular cuál será lo máximo que podría pagar por ese terreno. Bien, ese es el método residual. Un ejemplo del método de costos de reposición, que es el primero que hemos mencionado. Miren, ve, ahí está, una casa. Se desea tasar una casa de 3 pisos de ladrillo ubicada en Comas, ¿no? Comas es un distrito de Lima Norte, con acabados convencionales, estado de conservación bueno, construida en 3 etapas en un terreno de 180 metros cuadrados, que tiene 9 por 20. El área techada del primer piso, 160. Tiene una antigüedad de 40 años. El segundo piso, 140 metros cuadrados de área techada y tiene 25 años. El tercer piso, 100 metros cuadrados y tiene 10 años de antigüedad.
Tiene además un cerco frontal, una cisterna y un tanque elevado. ¿Va? Esa es la información que tenemos. Bien, veamos. Se utiliza la fórmula, es el método de costos de reposición, se utiliza la fórmula, el valor de reposición del inmueble es igual a la suma de los componentes. Primero, valor del terreno. Después, valor de la edificación. Luego, valor de las obras complementarias. Y por último, valor de las instalaciones fijas y permanentes. Valor del terreno. El terreno es regular. ¿Qué quiere decir? Claro, tiene, como estaba puesto acá, 9 metros de frente por 20 de lado. Claro, 9 por 20. Si tuviera 27 o 30 de lado, sería ya, si tiene más de 27 sería alargado. Pero como tiene 20, es un terreno tal cual. VT es el valor del terreno. VE es el valor de lo que se ha construido sobre ese terreno, la casa de 3 pisos. Las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes son el cerco frontal, la cisterna y el tanque elevado. ¿Sí? Cerco frontal, cisterna y tanque elevado. Eso es, digamos, cada uno de las siglas. ¿Sí? Los abreviados, correcto, bien. Valor del terreno. El terreno es regular. Mide 9 metros por 20. Se hizo un estudio de mercado, $750 en la zona, cuesta así el valor de mercado. Entonces, muy sencillo. Los 180 metros cuadrados por 750 se multiplican y me da 135,000. Ya tengo el valor de este primer sumando. Sabemos que, ¿no? En lo edificado, ¿sí? El VE, que es esto de aquí, el segundo componente, el segundo sumando, es el valor de lo edificado. ¿Y qué es lo que se ha edificado? El área techada, 160 metros cuadrados con 40 años, 140 metros cuadrados con 25 años y 100 metros cuadrados en el tercer piso con 10 años de antigüedad. Veamos el detalle. Valor de lo edificado. Ajá. Hecha la inspección ocular, ¿sí? Se constató que de acuerdo a los materiales utilizados en la construcción, el costo unitario de lo edificado es $420 por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si yo quisiera construir ahorita todo nuevo, es decir, nuevecito, ¿ah? Veo pues que el primer piso tiene, por ejemplo, ¿no? El primer piso tiene pisos de cerámica, todo es muros de ladrillo, techos de concreto, el piso de cerámica, las puertas son de fierro con vidrio, de repente vidrio catedral, los baños tienen mayólica de piso a techo, en el piso tienen cerámico, son sanitarios de color. Entonces ya tengo esas características constructivas y de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, lo que dice la revista Costos, ¿no? Vale $420 el metro cuadrado. Reponer, comprar material, contratar personal, ¿no? Ver las herramientas, los equipos, todo eso me cuesta $420. Pero tiene 40 años de antigüedad y un estado de conservación. Bueno, vamos a ver eso, miren. Quiere decir que, sí, pues efectivamente, ¿no? Aquí está. Estamos en la tabla 1, miren, ve, la tabla 1 de mi tabla de depreciación. Porcentajes para el cálculo de depreciación por antigüedad, ¿no? Por antigüedad, estado de conservación según el material estructural predominante para casas, habitación y departamento. Ajá, miren, ve. El primer piso es casa, ¿eh? Y tiene 40 años de antigüedad. 5 años, 10 años, 15, 20, 25. 40 años. ¿De qué cosa es la casa? Es de ladrillo. ¿Es de concreto? No. ¿Es de ladrillo? Sí. ¿Y el estado de conservación cuál es? Es bueno. Entonces, el porcentaje de depreciación es
29%. Ajá, he podido determinar cuál es el porcentaje. ¿Por qué? Porque el estado de conservación es bueno. Si fuera su estado de conservación regular, el porcentaje de depreciación sería 41%. Y si mira, si hubieran remodelado, refaccionado y lo hubieran dejado chillantita ¿no? Y todo está súper chévere porque la han remodelado totalmente, el porcentaje de depreciación sería solamente 21%. Pero no, su estado de conservación es bueno. ¿Quién determina el estado de conservación? El perito tasador, al hacer la inspección ocular, determinará, de acuerdo a lo que observe, si el estado de conservación es muy bueno, bueno, regular o malo. Esta tabla está en el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿sí? Esto está es el primer anexo del Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿correcto? El material de concreto y ladrillo. Un edificio de departamentos que tiene 8 pisos se sostiene por las columnas, vigas y placas de concreto. Su material estructural predominante es el concreto. En cambio, una casa de 2 pisos, los muros, tiene cimientos corridos, ¿no? Los muros son de ladrillo. Es cierto que tienen columnas, pero las columnas de concreto lo que hacen es fortalecer los muros, ¿no? Confinar los muros de concreto, de ladrillo. El material estructural que resiste es el ladrillo. Las columnas de concreto lo que hacen es rigidizar, confinar ese ladrillo. Es como si tuvieras, ¿no? Una planchita de tripley, tienes una planchita de tripley chica, ¿no es cierto? Tienes una planchita de tripley, sí, pues el tripley lo puedes partir, ¿no? Pero si le pones un marco de madera, si le pones un marquito con bastidorcitos de madera, va a ser mucho más complicado que lo puedas quebrar. Claro, en las columnas de concreto, la viga, el cimiento y la viga de concreto lo que hace es confinar el muro de ladrillo, que es el equivalente a ¿no? A las maderitas que le colocas a un tripley y que te va a hacer algo mucho más firme. El material estructural predominante en las casas suele ser el ladrillo. Entonces, miren, exactamente lo mismo, como era el 29% de depreciación, era el 29%, 100% menos 29%, 100 menos 29, 71%. Por eso le hemos puesto 0,71, ¿no? Y el valor del primer piso, de cuánto me costaría construir el primer piso y tenerlo tal cual es, los 160 metros cuadrados, que son el área techada, por los $420 y por el factor de depreciación. Ese resultado me va a salir $47,000. En el segundo piso, por cierto, en el segundo piso, ¿sí? El segundo piso, el área techada era 140. Qué bueno. ¿Y cuál era el valor del metro cuadrado? 420. Pero la depreciación era menor, era el 20%, 0,80. Tengo $47,000 de el segundo piso. Y el tercer piso, correcto, eran solamente 100 metros, pero como era más reciente, el porcentaje de depreciación era menor y por tanto el factor de depreciación era 0,89, ¿no? Y ya tengo entonces definitivamente el valor del tercer piso. Sumo los tres a el del primer piso, segundo y tercero, y obtengo el valor de la edificación, ¿correcto? Luego debo calcular, porque ya tengo el valor del terreno, ya tengo el valor de lo edificado. Ahora voy a ver el valor de las instalaciones fijas y obras complementarias. Entonces, la cisterna, el cerco y el tanque elevado. ¿Cuánto me costó uno? ¿Cuánto me costó otro? Realizada la inspección, se costeó y hay tablas para ver esto. El cerco, $1,800, la cisterna, 800 y el tanque elevado, 600. Por tanto, voy a tener lo siguiente.
¿no? Tenemos que el valor de reposición del predio es la suma de los componentes. ¿Hay valores intangibles? No, porque ahí no funciona ningún negocio. Entonces sumo 135 más 132 y 3.200 y me resulta 270.332. ¿Correcto? Ese es la tasación del inmueble mediante el método de costos de reposición. ¿Correcto? Vamos a ver ejemplos de mercado. ¿Sí? Jóvenes, vamos a ver ahorita un ejemplo tenemos un terreno, ¿no? Ese es un caso hipotético, ¿correcto? Tenemos un terreno. El terreno está ubicado en la cuadra 7 de la Avenida Constitución, tiene 510 metros cuadrados de área, 17 metros de frente y 30 metros de lado. Es un terreno súper chévere, es un terreno regular, es un terreno proporcional con mucha potencialidad inmobiliaria, porque además me indican, de acuerdo al certificado de parámetros, me dicen que este terreno tiene para 8 pisos. Ajá, tiene para 8 pisos. Qué interesante. Y entonces yo recopilo información de bienes sustitutos. Es decir, terrenos que estén en los alrededores, que tengan un área similar, frente similar y que además tengan una altura de edificación también similar, porque este tiene para 8 pisos. Bien, de acuerdo al certificado de parámetros. Entonces, bien, he recopilado primero el terreno que está en la Avenida Ciudadanía, en la Avenida Los Derechos, etc. Y vemos que todos tienen áreas que más o menos van para ahí. Unos un poco más chicos, otros un poquito más grandes, ¿correcto? Vemos pues que hay unos más pequeños, otros. En las dimensiones, casi todos van por ahí. Algunos tienen menos frente, solo 15 metros, pero valgan verdades, 15 metros también es un buen frente. Algunos tienen solamente para 7 pisos. Vamos a ver cómo proceder. Aquí está el precio ofertado y, por supuesto, el precio por metro cuadrado. Veamos cómo proceder. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, aquí estamos haciendo algo directo, absolutamente directo, sin aplicar ningún tipo de factores de homologación. Lo vamos a ver, es algo más complejo, ¿no? Decimos, a ver, calculamos el promedio. ¿Cuánto es el promedio? El promedio es $1,842. ¿Cuál es la desviación estándar? 233. Es un concepto estadístico, ¿ya? Y decimos, caramba, el coeficiente de variación es 12%. Y vemos que la mayoría ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Media aritmética menos desviación estándar, media aritmética más desviación estándar. La desviación estándar es un valor que nos indica qué tanto los valores se alejan o acercan del promedio. Y acá me sale que es $233 y que el coeficiente de variación está en 12%. Es alto para este tipo de inmuebles. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita de plano es hacer lo siguiente. Vemos que este es 1.608, el límite inferior es 1.608, hay un intervalo central. La mayoría de precios va de 1.608 a 2.075. Entonces, lo que vamos a hacer es, dado que hemos calculado la media aritmética o promedio y la desviación estándar, vamos a dejar de lado aquellos terrenos que están o muy por encima o muy por debajo. Y entonces tenemos que hemos dejado de lado este 1.470 que está muy por debajo,
este 2.200 que está por arriba y este 2.100 que también está por arriba. Y nos hemos quedado solamente con estos 5 terrenos, ¿no? Los terrenos que vemos acá, ¿no? Se ofertan en promedio a 1.793, redondeamos a 1.800 y evidentemente el coeficiente de variación ha disminuido sustantivamente. ¿Por qué? Porque nos hemos constreñido a este bloque de ofertas que está mucho más cercano al equilibrio de oferta, de mercado. Ok, bien, esta es una metodología. De hecho, que podríamos afinar nuestros cálculos. ¿Por qué? Porque hay algunos terrenos donde nos permiten solo 7 pisos y hay otros que nos permiten 8. ¿Podríamos afinarlo? Sí, aplicando lo que se denomina los factores de homologación. ¿Sí? No lo hemos trabajado porque es algo más complejo. Ya estoy metiendo yo el concepto de desviación estándar, que es un concepto para quienes alguna vez estudiaron estadística, ¿no? Que nos define qué tanto los valores se alejan o acercan. Y el coeficiente de variación es un valor que nos dice qué tan dispersos están los datos, qué tan dispersos están estos valores, ¿sí? Qué tan disperso está el mercado. Eso es algo, y se calcula bien fácil en Excel, ¿correcto? Bien, bien fácil en Excel. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No es cierto? El primer paso fue la tasación del terreno mediante el método de mercado será, ¿no? El valor del predio, es decir, el área por el valor del metro cuadrado. Los 510 por los 1.800. Me resulta $918,000. Este será el precio que se podría plantear en caso se desee ofertar el predio. Es posible que el precio finalmente transado esté, producto de la negociación, por supuesto, esté por debajo, en un 10% por debajo de este monto ofertado. Claro, probablemente pues 918,000 se podría estar negociando en 850, en 840 o probablemente hasta 830,000. Claro, depende mucho de la capacidad de negociación de quien está facilitando la compra y venta del predio. Bien, este es el ejemplo de un terreno. Tenemos un departamento en San Miguel, en Pando, cuadra 4 en la Avenida Universitaria, ¿no? El área es 92 metros cuadrados, un edificio con ascensor e incluye un estacionamiento. Por ahí recopilamos información de bienes que pueden sustituir al que queremos tasar y podemos apreciar ahora, correcto, que tenemos este listado de, hemos hecho la casa mediante el costos de reposición. Hemos hecho el ejemplo de una casa mediante el método de costos de reposición. Entonces, y acá hemos trabajado un terreno y un departamento, ¿sí? Acá igual recopilamos información de departamentos en diversos lugares de San Miguel, similares, además hay que ver con precisión que tienen que ser similares y con características similares. Como tiene 92, hemos visto departamentos de 85, 88, 102, etcétera. Tenemos acá y lo que hacemos es, aquí sí estamos aplicando los denominados factores de homologación. ¿Qué es esto? Se los explico así muy rápido. Por ejemplo, hay uno que no tiene ascensor. Ok, la oferta que haga, yo la voy a aumentar. ¿Por qué la voy a aumentar? Claro, si yo quiero tasar este de acá, quiero tasar este departamento que tiene ascensor y veo que entre los que se está ofertando hay uno que no tiene ascensor, seguramente su precio va a ser menor, ¿ok? El precio va a ser menor.
Entonces, yo lo que hago es esta oferta la aumento, en este caso, por un 5%. ¿Sí? La aumento por un 5%. Entonces, de hecho que inicialmente era 161.000, ahora voy a considerar 169.000. Y por otro lado, dentro de los terrenos ofertados, hay uno que no tiene estacionamiento, pero el que yo quiero tasar si tiene estacionamiento. Ah, caramba. Entonces, si yo comprase este departamento que está aquí en la cuadra 15 de la Avenida Lima, entonces, aparte del departamento, debería comprar un estacionamiento, que en la zona, por ejemplo, están a $10.000 en esa época, ¿no? Bueno, entonces, el factor ascensor, si no tiene, si tiene, el factor es 1, pero si no tiene, es 1.05. Y el factor o el ajuste por estacionamiento es $10.000. Esto que era 123.000, le añado $10.000. No, 123. ¿Por qué? Porque tendría que comprar. Entonces, tengo mi oferta homologada. Y a esta oferta homologada lo divido entre el área y voy a tener el valor del metro cuadrado. Y obtengo un valor promedio, obtengo una desviación estándar y obtengo el coeficiente de variación. Y opero exactamente del mismo modo. Voy a dejar de lado aquellas ofertas que están o muy por encima o muy por debajo. ¿Cuáles ofertas están muy encima de 1587? Acá hay una, acá hay otra. ¿Cuáles están por debajo de 1225? Acá hay una. Entonces, voy a dejar de lado esas ofertas y me quedo con 5 ofertas que están menos dispersas. El valor promedio estará en 1340, la desviación estándar es menor y el coeficiente de variación va a ser menor. Entonces ya he podido calcular la tasación, el metro cuadrado de departamento. Por supuesto, 1340 lo voy a multiplicar por el área techada y tendré la tasación del departamento. Tengo un área techada, mediante el método de mercado, el valor del predio será el área techada por el valor del metro cuadrado. El valor me resulta tal, 123.280. Este será el precio que se plantearía en caso se desee ofertar el predio. De repente podemos publicar el anuncio en 125.000 o de repente en 120.000, de acuerdo, ¿no? De acuerdo con la intencionalidad del propietario. Evidentemente, si la tasación sale 123.000 y el propietario dice, no, yo tengo tiempo para venderlo, coloquémoslos en 130. Puede ser, ¿no? Puede ser. De repente está un poco alto, ¿no? Y como agente podrías decirle, ¿sabes qué? Mejor pongámoslo en 125, ahí va a ser mejor. Y ahí vamos a negociar mejor. 125 y no bajemos de 120, por ejemplo. Lo otro sería, de repente el propietario quiere salir ya. Ok, coloquemos en 120 negociable. Y probablemente se venda pues en 110.000. De hecho que hay alternativas y por supuesto para tratar con nuestra clientela, en este caso podrían ser el propietario que quiere vender o de repente si lo estuviera tasando, quien quiere comprarlo va a tener los elementos de juicio que le van a hacer posible la negociación. Y algo que sí es necesario decir, ¿no? Cumplir con las normas y seguir la ruta formal va a disminuir los riesgos en la inversión, ¿no? Esto siempre es necesario señalarlo. Un predio que no tiene cargas, un predio que no tiene gravámenes, va a poder ser vendido al precio tasado o en un precio muy cercano a él, ¿correcto? De hecho, pues que hay toda una serie de beneficios que obtenemos
no solamente para ti como persona, sino para tu familia, para la sociedad e incluso, por supuesto, para el medio ambiente. ¿Ok, jóvenes? De hecho, que cada uno de estas metodologías, el método de costos de reposición, el método de mercado, el método residual o el método de capitalización, son, eh, mire, el método de costos de reposición nos toma un par de clases de 8 horas, ¿correcto? Y cada uno de ellos toma un par de unas 8 horas de clase, ¿no? Yo he tratado de resumirlo lo más posible para brindarles un panorama general. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias. Todo un gusto estar con ustedes, ¿correcto? Quiero agradecer, como siempre, a Happy Groups, que es un espacio de crecimiento, que es un espacio de evidentemente desarrollo para nuestro país y los países hermanos. Muchísimas gracias.